Bautista, vencedores en la fe, en Davenport. Y le doy la bienvenida a varias personas que nos visitan. Primero todos los que nos están viendo, ¿nos están viendo? Sí, están en el aire. Gracias. Porque hay un grupito que me envía mensajes, mira, pastor, no se oye bien. Dice, pero... Yo le dije, pero las muecas que hago y todo eso. Sí. Okay. Muy bien. Estamos aquí en la casa de Dios, tenemos varias visitas. Gloria, primeramente estoy agradecido de ver a Nel Marie. Qué bueno. Muy bien. Su hijo y estamos, eso está cocinando, ¿verdad? ¿Ya sabe lo que es? ¿Qué es? Ese marido tuyo debe estar, y te digo desde antemano, las nenas son de papi. De papi. Muy bien, también nos visita Carmen Suárez de Claremont. Carmen, usted de pie, por favor. Y el muchacho, el número... Yandy, este es mi hijo Yandy. Yandy. Es la primera vez que has venido aquí, Carmen. Es la primera vez. Sí. ¿Y cómo sabes de nosotros? Porque paso y he visto el rótulo y he venido varias veces hasta aquí a chequear, pero nunca había venido como tal, ¿verdad? Yo estoy al día que era hoy. Tanto tuviste perseverando que lo lograste. Amén. Muy bien. Dios los traiga. También está con nosotros Pilo. Pilar. Pues, espero que lo otro dice Carmen. ¿Sí? ¿Estoy bien? Pilar y Carmen. Ok. Eso dos. Okay. ¿Y la bebé? Y Joana Lee. Joana Aileen. ¿Viste? Joana Joana. No. Yo tengo el don de lengua. A mí se me traba todos los días. Ustedes son cuñados. No, está con Harry, ¿verdad? ¿Con quién está? Con Harry. Con Harry. Ella nos visita de Connecticut. All right. Vino a Aleluya. propósito de traer a su mamá que viene desde Colombia a conocernos. Bienvenido. También nos visita el doctor Rubén Pérez Torres, su esposa. Aquí. Muy bien. ¿Hay alguien más que nos visita que no hemos mencionado su nombre? Marta me está contando algo. Sí, mi cuñado Miguel Morales con su esposa Mili. Yo sabía, Dios me lo bendiga. Juan, ¿y quién? Y Miguel y Mili. Milly. Miguel y Milly. Sí, Miguel es el que te habla, que es el líder de nuestra iglesia presbiteriana Las Marías, Puerto Rico. De las Marías. Calientito. Muy bien. La familia mía de allá de Moca y del área. Están pegaditos. Sí, leche y poti. Ok, muy bien. ¿Alguien más que nos visita? Si no, ¿qué le decimos a toda esta? ¿No está? Y un de la familia. Ok, sí. Ya se la... Pero, ¿qué le decimos a esta gente hermosa y bella que nos visita? Bienvenidos. ¿Y qué más? Que vuelvan. Yo soy su pastor. Mira a mi esposa hermosa, preciosa y linda ahí. Y aquí siempre va a haber un lugar para usted. Vamos a estar de pie y vamos a demostrarle nuestro amor y nuestro cariño cristiano, especialmente a Ángel. NJ no vino, ¿verdad? Los niños pasan, yo voy a hacer una oración.
estos tres hermanos que están aquí me recuerdan a mí y mis tres hermanos. Éramos así. Mi mamá nos recortaba así, nos tenía aquí cuidadito, y en los retratos yo era el mayor, no sé, mi hermano Enrique y mi otro hermano. Y yo lo veo y digo, y me recuerdo de mi infancia, del cuidado de mi madre, mi padre. Por tanto, estos muchachos, cada vez que los veo, me recuerdo lo poco que me puedo recordar de mi infancia. Y así me imagino con todos los demás. ¿Verdad? Que cuando lo miramos, nos vemos en ellos. Amén. Y Jesús dijo lo mismo. Dice, no los inspiréis, porque de tales es el reino de los cielos. Y el que acepta a uno de estos, a mí me acepta. ¿Cuánto aquí aceptamos nuestros niños? Amén. Pues estamos aceptando a Cristo. Vamos a estar de pie, vamos a extender nuestra mano hacia Él y vamos a orar. Señor, te damos gracias por estos niños. Yo te pido que tú sigas cuidándolos y guardándolos, protegiéndolos por tus ángeles y que cada día más crezcan conociéndote a ti y a tu único Hijo Jesús. Gracias por ellos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden ir con sus maestros. Muy bien. Que yo le invito a que busquen el Evangelio según San Juan, capítulo 5, del 1 al 17. Ok, yo voy a pedir que mi esposa pase aquí al frente. Y la versión mía es un poquito distinto a la suya, porque la mía es un estilo más del texto. No. Busquen en Juan capítulo 5, del 1 al 17. ¿No? Okay. 5, okay. Del 1 al 17. Vamos a estar de pie, por favor, como señal de reverencia a la palabra de Jesús. Dice la palabra del Señor, el paralítico de Bethsada, en esta versión. Después de esto hubo una fiesta de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Y en Jerusalén, junto a la puerta de las ovejas, hay un estanque llamado en hebreo Bethsada, que tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos e impedidos. Y estaba allí cierto hombre que llevaba 38 años en su enfermedad. Cuando Jesús lo vio tendido y conociendo que llevaba ya mucho tiempo así, le dice, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo un hombre que me meta en el estanque cuando es agitada el agua, y mientras yo voy, otro baja antes de mí. Jesús le dice, levántate, alza tu catre y anda. E inmediatamente el hombre quedó sano y alzó su catre y echó a andar. Y era sábado aquel día. Entonces los judíos decían al que había sido sanado, es sábado, no te es lícito cargar el catre. Pero él les respondió, el mismo que me sanó me dijo, alza tu catre y anda. Le preguntaron, ¿quién es el hombre el que te dijo alza y anda? Pero el que había sido sanado no sabía quién era, porque Jesús se había retirado por el gentío que había en el lugar. Después de esto, lo halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más, no sea que te suceda algo peor. El hombre fue y dijo a los judíos que Jesús era el que lo había sanado. Y por esto los judíos perseguían a Jesús, porque hacía estas cosas en sábado. Pero él les decía, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo.
Y por esto más procuraban los judíos matarlo, porque no solo quebrantaba el sábado, sino también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Amén. Te pueden sentar. Estamos claros que la intención de este evangelio está claramente escrito en el capítulo 20, ¿verdad? Y muchas otras señales hizo el Señor, que no están escritos aquí, pero estas fueron escritas para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y que creyendo tengan vida eterna en su nombre. Ese es el propósito de este escrito, ¿verdad? Dando a entender dos cosas. Que el grupo no estaba seguro de su salvación. Por eso que dice, para que sepas. Y dos, no estaban claros tampoco sobre el Jesús que estaban profesando. ¿Verdad? Pero ese problema no lo tenemos nosotros hoy, ¿verdad? ¿Cuántos saben aquí que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios viviente? Amén. Muy bien. Entonces, algunos escritores piensan que este evangelio fue escrito antes de Apocalipsis. Yo tengo la sospecha que, aunque Apocalipsis es... No te toco. Apocalipsis es el último libro colocado en la Biblia. Yo tengo mi sospecha que no es el último escrito, ¿verdad? Y yo creo que aquí hay una tradición de las comunidades juaninas de que quieren dar los últimos detalles sobre la vida Gracias. ¿Me oye? ¿Aprendió? Sí. ¿Me oye? Okay. Esa es mi teoría, porque el libro se dedica a las restauraciones de la gente. Finalmente Pedro, que al final Jesús le dice, ¿me amas, Pedro? ¿Me amas? Sí. Y eso refleja la persecución, que una persecución cesó y que muchos ministros abandonaron la fe y que cuando terminó la persecución volvieron, la iglesia no lo aceptaron porque ellos negaron a Jesús, y Juan está escribiendo de que vuelva a los integrar y está utilizando el ejemplo de Pedro. Si Dios hizo eso con Pedro, que es la última Coca-Cola en el desierto, vamos a hacerlo con él. Por tanto, pero eso sería para otra ocasión. El libro para mí se divide en dos partes grandes. Del 1 al 12 se llama el libro de las señales. Y del 13 al 20 el libro de gloria. Y dentro del libro de las señales, donde el pasaje se encuentra, se divide entre 7 milagros, 7 yo soy, y Cristo en contraste con las fiestas judías. Y cómo Jesús es superior. Porque Juan en su intención quiere demostrar que Jesús es superior a todo. ¿Cuántos saben que es así? Amén. Muy bien. Encontramos el capítulo 5 que tiene que ver que Jesús es superior a una fiesta judía, especialmente el Shabbat. ¿Verdad? Eso es la palabra que usan los hebreos. Y el concepto del sábado se conoce como la combinación del género de sábado y el género de milagro. Y el pasaje nos cuenta, el narrador, que después de Jesús haber
sanado, el hijo de un cortesano, al final del capítulo 4. Estaba en Jerusalén en una de las fiestas judías. No sabemos a ciencia cierta qué es la fiesta, pero habían 3 fiestas donde si usted vivía dentro de 100 kilómetros de Jerusalén, estabas obligado a peregrinar hasta Jerusalén, que es el día de la Pascua, la fiesta de los tabernáculos y Pentecostés. Mi inclinación que esta fiesta ni es de la Pascua, ni es del tabernáculo. Para mí es el día de Pentecostés. Y tú dirías, ¿cómo tú llegas a esa conclusión, pastor? Es que en el día de Pentecostés se celebraba también en ese día, no solamente las primicias de todas las cosas, sino que ese es el periodo donde Moisés recibe los 10 mandamientos, ¿verdad? Y en el versículo 48 de este capítulo se menciona a Moisés, dando a entender que lo más probable este era el día de Pentecostés. Una nota al cárcel es que interesante que cuando Moisés baja con la ley, esa es la fiesta de Shavuot, cuando baja encuentra un montón de gente adorando un buey hecho de oro, y en ese día murieron 3,000, ¿se recuerdan? Entonces en el día de Pentecostés desciende el Espíritu Santo y en ese día se salvaron 3,000. Qué interesante. Por un lado, mueren 3,000 por la revelación, el quebrantamiento de la ley de Dios. Pero por otro lado, en otro Pentecostés, casi 2,000 años después, viene el Espíritu Santo y lo que hace es restaurar vida, salvar la vida. ¿Cuánto creen eso? Pero eso es una fiesta. Y Jesús estaba caminando por allí, a Jerusalén, a una puerta que se llama la puerta de las ovejas. Y eso es interesante porque esa puerta en verdad originalmente se llamaba la puerta del norte. Porque cuando tú entrabas por ahí, al fondo, tú veías el templo. Pero decían el de las ovejas, porque por ahí se pasaban, va a ser sacrificado más adelante en el templo. Y qué chévere. Nadie se percató que por esa puerta estaba pasando el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, ¿verdad? Interesante. La cosa es cuando encuentran 5 pórticos. 5 pórticos. Ese número 5 es bien bueno, ¿sabe? Yo hablé esta mañana de los 5 misterios: Padre, Hijo, Espíritu Santo, creación y redención. Los 5 libros de la ley: Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Los 5 sentidos, ¿verdad? ¿Cuáles son? No me lo digan, deben de saberlo, porque lo están usando todo el tiempo. Imagínate si tú no sabes. Es un número de gracia, un número que significa la gracia de Dios, la restauración de Dios. Entonces era allí, en nuestra versión le dicen un estanque, ¿ok? Que todavía está allá en Jerusalén. Allá tú estás más estrecho, pero está allí. Y uno dice, ¿cuándo sucedió esto? Los autores de este estanque originalmente no eran los judíos. Si usted estudia un poquito, cuando los griegos invadieron y conquistaron la ciudad de Jerusalén, construyeron este estanque, que antes se llamaba el estanque de Esculapio, que era un dios, el dios de la sanidad.
Y ese lugar era como un lugar de restauración que los griegos iban y enseñaban. Bueno, habían dos dioses también junto con este tercero, que era higiene. ¿Usted ha escuchado esa palabra? Pues eso es un dios griego. ¿Qué te parece, Cholito? Higiene. ¿De dónde sacamos la palabra? Mira, ser higiénico, ¿verdad? Y la limpieza está asociado con la sanidad. Por si acaso alguien no se cogió un baño hoy. Los americanos dicen, cleanliness is next to godliness. Dicen americanos. Y el otro dios era Panacea, que significa lugar de toda sanidad. Actualmente, en los términos médicos. Y el símbolo de ello eran los dos serpientes enroscados. ¿Se recuerdan? Pero ¿qué pasó? Después de la revolución de los macabeos, que macabeo significa martillo, ¿verdad? Y la Biblia habla de que la palabra es como un martillo. Tomaron control y renombraron este lugar. Y lo llamaron Bethsaida. Algunas versiones dicen Bethsaida o Bethesda. Eso significa en arameo, aunque aquí el pasaje dice que en hebreo significa, pues porque en ese momento se le llamaba a hebreo al arameo. Se le llama eso. Entonces lo que significa normalmente es casa de misericordia. ¿Cuántos creen que la iglesia bautista de Davenport es casa de misericordia? Amén. Por tanto, históricamente, teológicamente, este lugar, sea en el paganismo o sea en el judaísmo, estaba asociado con sanidad. Y como eso hacía la tradición, Jesús entra a Jerusalén y ve un montón de gente enferma allí. Multitud de enfermos. La palabra enfermo que se usa aquí también se puede traducir el débiles. Es la misma palabra que Jesús usó cuando fue a Getsemaní y regresa y ve que sus discípulos están roncando mientras él está sudando gotas de sangre. Le dice, no puede velar conmigo una hora. Que para algunos cristianos dice, una hora, pastor, son muchos. Para Jesús era lo mínimo. Entonces dice, ciertamente el espíritu está dispuesto, pero la carne está débil o enferma. La misma palabra. Entonces, él estaba en una comunidad de muchos enfermos, donde debemos estar nosotros. Ayer estuve en el hospital, allá en Osceola, y me llamaron y fui a ver un enfermo en el segundo piso y están esperando quitarle el tubo. Y cuando entro allí veo el nombre de él, que es Romualdo. Nombre, eso debe salir del calendario Bristol. ¿Tú sabes esos calendarios Bristol? Los que somos de Puerto Rico sabemos que cada día tenía un santo y uno cogía el nombre. Romualdo. Pero eso no era lo interesante, es que su segundo nombre era Valentín. Déjeme ver si somos familia. Entró allí, don Romualdo Valentín estaba inconsciente con el tubo, porque le dio un derrame, gracias. Un derrame, y yo le dije, qué coincidencia, mi apellido es Valentín, y yo también, dicho, padecí de 2 derrames.
pero aquí estoy de pie, porque Dios es bueno, para siempre nos invitó. Hay que orar porque hoy le van a quitar el tubo, y está en la mano de Dios. Si Él responde a nosotros o responde a Dios. Lo importante era que Él era un creyente. Sí, hay que estar donde está la necesidad y lo necesitamos. Y Jesús entró por ahí y estaba un montón de gente enferma. El pasaje claramente nos ayuda a poner ojo a una persona. Y Jesús miró, chequeó a un montón de gente enferma que no está el cáncer. Él no sana a todos, solo a uno. Cuidado con esas doctrinas que están por ahí diciendo Cristo te tiene que sanar. Cuidado. Yo sí creo en el poder sanador de Cristo. Por encima de eso creo en la voluntad de Dios. Amén. Si es la voluntad de Dios sanarte, bendito sea su nombre. Amén. Y si es la voluntad de Dios llevarte, lo cual Pablo decía que era mucho mejor, bendito también sea el nombre de Dios. Pero todo lo que Dios hace en nuestra vida, siempre Dios está pensando en lo mejor. ¿Cuántos creen eso? Amén. Entonces Jesús ve a uno, que el autor no nos da el nombre, el invisible, como lo digo yo. Llega ahí y Jesús se percata que el personaje ahí llevaba un montón de tiempo allí. El pasaje nos dice que este hombre tenía 38 años ahí. Oh my God. Ustedes saben lo que son 30 años. Yo apenas lo cumplí ayer. 38 años. Oh my goodness. Un hombre que por lo que dice él mismo, que dice que no tenía quien lo podía bajar, asumo que tenía un problema de parálisis. Una de las cosas que yo he aprendido de la gente mayor, y por qué hay tanto aumento en la gente mayor quitarse la vida, no es solo la soledad, es que ya no pueden depender de ellos mismos. Tienen que depender de otros. Y muchos optan buscar la manera de quitarse la vida. Este hombre, 38 años ahí, que según el pasaje bíblico nos dice que en este caso particular, él solo buscó. ¿Cómo fue? Excuse me. ¿Cómo fue? Jesús le dice a él, después de un encuentro, dice, mira que te sean, pórtate bien, no sea que te venga algo peor. Wow, ¿qué podía ser peor que estar paralizado por 38 años? Oh my goodness, 38 años, y Jesús dice, mira, por tanto, hermano, hay enfermedades que vienen a nuestra vida, yo digo así, por nuestra desobediencia. No todas las enfermedades están basadas en esto. Yo te diría que el 90% no está basado en esto. Pues yo conozco gente justos que tienen cáncer, gente de Dios, gente... Pero en este caso particular, Jesús le está diciendo a este hombre, papá, tú estás ahí porque te la buscaste. Como el pueblo de Israel, que mi esposa mencionó en el estudio bíblico hoy, que es una ruta que cogía solamente 11 días de Egipto a Canaán, cogió 40 días por su desobediencia. Años, perdón. Días proféticos. 40 años, que es una primera lección, hermano. Muchas veces nuestras restauraciones se tardan
porque no somos libres. Y no le digo, Señor, ¿por qué tú estás así? ¿Por qué tú me tratas así, Señor? Y el Señor le dice, ¿qué yo? Eres tú. Y eso lo vemos porque en Éxodo, en Deuteronomio 2, este número de 38 es el número que el autor dice que el pueblo empezó a salir del desierto. Wow, 38 años así. Encima, que Jesús le dice que es tu culpa. Cuando Jesús se le acerca, le dice, ¿quieres ser sano? Una pregunta que yo digo, hasta es cruel, pero eso es mi opinión. Mira la respuesta de este hombre. Número 1, la soledad. Solamente 38 años ahí. Y tenía que depender a otros. Pero él decía, yo no tengo prácticamente a nadie que me puede bajar al estanque. ¿Tú sabes lo que no tener a nadie en tu vida? Estás solo o sola, luchando. Especialmente si estás enfermo, que ya no puede valer por ti. Oh my God. Y él le dice que no tengo a nadie. Entonces me añade otro dilema, otro trauma. Y es que cada vez que se mueve el agua, alguien llega antes de mí. Hermano, se llama frustración. 38 años llegando segundo. Llegando, ¿tú sabes lo que es? Ustedes se pueden imaginar 38 largos años fallando. ¿Tú sabes la frustración que debe tener este hombre? Que 38 años yo perdería la fe completa. No tengo a nadie. No tengo a nadie. Y ahora, mira la cosa. Otra cosa, cuando la gente está desesperada, se cree en cualquier superstición. El pasaje dice que de vez en cuando y cuando venía un ángel, se metía y aborotaba las aguas y se iba. Y el primero que bajaba terminaba sanidad de cualquier enfermedad. Para mí, yo no puedo creer que eso fue así. Yo creo que es parte del paganismo de ese lugar. La mentira y el embuste que había allí. Porque se descubrieron que debajo de ese estanque hay unas corrientes de agua de manantiales. En Puerto Rico, ¿cómo se llama ese lugar, mi amor? Coamo. En Coamo hay unas piscinas, unos estanques de manantiales. Termales, que uno entra allí y te dice no puede estar más de 15 minutos porque después de dar yello y uno tenía que salir, ver la piscina, friarse un poquito y volver a entrar, pero eso tenían propiedades curativas y se decía que pasaba por debajo y aborotaban. Y entonces este hombre tenía esa esperanza. Y yo no tengo tiempo, pero el término que el autor utiliza para esperaba la palabra a las aguas que se movieran, son 3 palabras diferentes. La primera significa agitar. Cuando las aguas se agitaban. Bueno, yo creo que hay muchos hermanos que tienen el mismo problema, ya que 3 partes del cuerpo es de agua, algunos sufren de agitaciones. Tercero, la otra palabra significa turbación. Cuando Jesús estaba en el versículo 14 hablando de su resurrección, él dice, no se turbe vuestro corazón. Y la otra palabra asociada con movimiento, aquí es la palabra asociada con problema. Digo, si eso era así, que un ángel bajara al estanque y la movía, ¿por qué usa términos tan peyorativos?
agitar, turbar, crear problemas. Pero hay gente que son capaces de estar creyendo en supersticiones toda la vida. Primero te voy a decir una cosa. Este paralítico o whatever tenía una fe tremenda. Tú sabes lo que estará en 38 años. El problema aquí no estaba en su fe. El problema aquí es dónde lo tenía colocado. Hay gente que se pasa poniendo la fe en cosas estancadas. ¿Cuánto le da el nombre del Señor? Amén. Este hombre 30 años solo, frustrado, no se podía mover y estaba en 38 años. Son como aquella gente que se pasa jugando lotería. Yo te he encontrado con esa gente, espero que tenga uno aquí, ¿verdad? O sea, no, hay un dicho en Puerto Rico que enseña el que juega por necesidad. 38 años. Pero qué bonito cuando Jesús está pasando por ahí. Hermano, ¿en qué estancamiento tú piensas que puedes estar tú y tu familia? ¿Y dónde estás poniendo tu fe? ¿En qué? ¿O en quién? Y el día pasa y pasa y pasa, y los años pasan. ¿Estás ahí? Yo creo que si eso fuese real, que un ángel bajaba, entonces yo diría que mi Dios era demasiado cruel. ¿Sabe por qué? Porque imagino que cuando se movía esa agua, era como una carrera de caballo. Y y sale delante el ciego, pero el otro detrás de él estaba solo. ¿Qué? Y entonces el cojo mirando, mira, ¿tú crees que Dios del cielo está mirando? Y dice, vamos a ver. ¿A quién tú vas, Gabriel? Dame, yo voy al cojo. ¿Y tú, Miguel? Yo voy al ciego. ¿En verdad tú crees que Dios es así? No. Puerto Rico hay los católicos son buenos en esto. Y hay que orar por nuestros queridos hermanos católicos. Pero ellos, está la Virgen la gruta de la Virgen de Lourdes. El pozo, ¿verdad? Por allí. Y hay gente que creen que eso tiene propiedades curativas. Están igual que los del tanque. Y Jesús lo mira. Y le dice, ¿quiere ser sano? Si Jesús primero tú tienes que entender esta frase. Es una pregunta, ¿verdad? Pero Jesús no sabe todas las cosas. En el mismo Evangelio de Juan dice, nadie tenía que decirle lo que era el hombre, porque él sabía lo que estaba dentro del hombre. Pero le hace una pregunta. Modelo típico del Dios de Génesis, el que arregla todas las cosas. ¿Dónde tú estás, Adán? ¿Dónde tú estás? ¿Dónde está tu hermano Abel? ¿Dónde está? Como si Dios no supiera cuando estaba hablando con Abraham. Voy a bajar para ver si todo lo que me están diciendo de Sodoma y Gomorra es así. Obviamente eso no es. Eso son lo que llamamos herramientas hermenéuticas. Y le dice, ¿tú quieres ser sano? Y tú no pensarías que esta pregunta fuese hasta cruel. No. Tú sabes, porque hay gente que se acostumbra a patologías, maltrato, abandono, rechazo, se acostumbra. Uno de los estudios que he hecho sobre matrimonio es
En Puerto Rico ya salió una encuesta que es alarmante las enfermedades mentales en Puerto Rico, me imagino, por toda la situación que ha sucedido. Pero hay matrimonios, escúchame bien, que funcionan patológicamente. ¿Usted ha escuchado ese dicho? No me dejes. Hay una canción allí, me da poca vergüenza, ¿verdad? Pero no me dejes. Es una declaración patológica. Maltrátame, abandóname, haz lo que sea, golpéame o abusa conmigo, pero no me dejes. Uno de los problemas del maltrato de mujeres y de hombres, porque hermano, la realidad es que las cosas están cambiando, es, hermano, que vienen, el hombre golpea a la mujer le llama a la policía, le van a procesar los casos y ay, eso está bien, déjalo. Porque el tipo le dice, no, te vuelvo. No sabe que esto es patológico y cíclico. Cuando a ella le da un arranque de coraje. Y lo triste de esto, que eso está sucediendo en comunidades cristianas. Con gente que conoce el evangelio. Ajá, sí, Pepe. ¿Quieres ser sano? En verdad, tú quieres, porque tú llevas tanto tiempo ahí, a lo mejor ya tú te acostumbraste. Lo interesante aquí es que la palabra sanar, mi querido hermano, no es sanar, es la palabra que sacamos para, en inglés me gusta más, whole. Completo. Tú quieres estar completo. Espérate. Es mucho más que arreglarme las piernas. Tú quieres estar completo. A lo mejor tú estás viviendo toda la vida a mitad. A lo mejor tú estás viviendo tu vida bajo de tu privilegio, bajo de tus capacidades. Y esto que te tiene paralizado en tu vida. Tú quieres estar completo. Que mucho más, la palabra que ahí que se usa es mucho más que simplemente sanarte. Y hoy estábamos cogiendo la clase bíblica que dice en Colosenses 2, 9 y 10, porque en él habita toda la plenitud de la deidad y nosotros estamos completos en él. ¿Quién está buscando esa plenitud, esa restauración, llegar a ser completo y dejar de estar viviendo vidas a mitad o debajo de tu privilegio? Dice, ¿quieres? Pero el hombre dice, chico, es que, mira, Jesus, es que nadie me baja. Yo vengo de un lugar donde había muchas supersticiones hasta que Cristo entró. Mi papá era un espiritista. Y él decía que hacía la obra de la magia blanca. Yo no sé si era racista, pero decía que era blanca. Mi mamá cogía el pan, el primer pan que compró en la nueva casa, lo picó, lo martilló encima de la puerta y dijo, para que en esta casa nunca falte pan. ¿Ustedes se recuerdan de eso? Pero era parte de eso, de esas supersticiones. Mira, yo me crié con miedo, chacho. Yo entré a mi cuarto, primero que hacía, cerraba las puertas del closet. Segundo, ponía toalla por encima de los espejos. No quería ver nada feo, pero el que se levanta por la mañana se horrible. Yo venía y miraba debajo de la cama.
porque en casa, por la noche, mi mamá, una fiel jíbara del campo, empezaba a estar diciendo esos cuentos de noche, de prisioneros y de espíritus. Una de ellas era La Llorona, los tres perros, el hijo de no sé qué. Mira, y ese día no dormía. Pero eso empezó a arreglarse cuando yo entregué mi vida a Jesucristo. Amén. Y fui librándome de estas supersticiones. Es increíble la fe que la gente le pone al vecino que tenemos aquí al lado. ¿Cuánto le da un nombre? Yo no, ¿he dicho yo algo? No. Tú sabes. Y lo mucho que paga, y algunas veces uno aquí tiene que gritar diezmo, diezmo, y ahí es ¡pum! Una cantidad enorme, y dice, oh, Dios mío, gracias a Dios que mi fe en Cristo es superior. Gloria a Dios. No, y yo sé que todo eso es embuste. Por alguna razón se nos hace más fácil creer en los embustes que en la verdad. Y por eso el problema, un teólogo crítico hizo esta crítica, dijo, el problema de los cristianos es que tienen la verdad, pero la predican como si fuesen mentira. Y el problema de la falsa doctrina es que predican la mentira como si fuera la verdad. Yo le digo hoy en esta mañana, aquí se predica la verdad porque es verdad y sola la verdad nos hace libres. Amén. ¿Quiere? ¿Tú quieres? Mis hijos, cuando yo era chiquito, mi hijo Davidcito tenía un montón de galletas. Y mi hijo segundo, Kenneth, quería galletas. Y él le miraba a su hermano y le decía, ¿verdad que tú no quieres? ¿Verdad que tú no quieres? Ah. Nos preguntamos si Cristo en la gloria nos sabe, ¿verdad? ¿Quieres ser sano? ¿Cuántos aquí quieren estar restaurados? ¿Cuántos aquí quieren ser completos? ¿Cuántos aquí quieren ser sanados? Y todo tiene que ver con lo que oyes. La fe viene por oír. ¿Oír qué? ¿Oír qué? No lo oigo bien, no estoy escuchando. La palabra de Dios. Dile como si creyese eso. La palabra de Dios. Muy bien. La fe viene por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios. Jesús le dijo, quiere ser restaurado. Y Cristo es la palabra encarnada. ¿Cuándo dicen amén? Amén. Tú sabes que el hombre no le contestó. El hombre, lo que dio fue una explicación. Como muchos de nosotros. No, es que no tengo a nadie. Yo no te pregunté eso. ¿Tú crees que yo necesito de alguien para restaurar tu vida? Muchas veces Jesús nos hace una pregunta y siempre respondemos como no debo o no debemos. ¿Y qué hace Jesús? A mí me encanta la fe de este hombre, mejor dicho, la fe que Cristo valida de este hombre. Porque Jesús miró a este hombre y dice, este es el lenguaje tuyo. Tú necesitas un hombre. Ok. Llegó el hombre. El nombre de él es Jesus. El hombre que tú estabas buscando toda tu vida. Para meterte en el estanque. Ha llegado aquí para sacarte del estancamiento. ¿Cuántos aquí conoce ese hombre? Amén. Ese hombre. Amén. Entonces Jesús le viene y le dice, le validó. Él no dijo, sí, yo tengo fe en ti. Él no dijo nada. Él explicó, mira, yo no tengo a nadie. Y Jesús interpretó eso
como fe. ¿Cuánto alaban a Dios en esta hora? Que tú no necesitas un cliché específico, tú no necesitas un término teológico particular. Tú lo que necesitas es ser transparente delante de Dios y decirle, mira, esto en esta. Gloria a Dios. Lo suficiente para Jesús actuar. Jesús lo mira y dice, levántate, toma tu lecho y anda. Es interesante que la palabra levántate, en el original, es la misma palabra que se usa cuando se habla de la resurrección. ¿Qué te parece, Cholito? De la resurrección. Jesús le está diciendo, resucite. Resucite sobre estas circunstancias, resucite sobre estas dificultades, resucite sobre estas condiciones, resucite sobre estos problemas, resucite, resucite. Amen. En el día de hoy Cristo sigue llamándonos a su nueva vida. Amén. Uno puede resucitar de las circunstancias que uno está viviendo. Pero ahí no acaba esto. Él viene y dice, toma tu lecho. Excuse me. La palabra para lecho aquí es una palabra para mastre, pero es una palabra vulgar. No es que Jesús está hablando malo, es que no era fino. Hay una palabra particular para las cosas finas, de la cama fina. Y uno se pregunta, ¿por qué Jesucristo va a pedir que este hombre levante el mastre, un mastre de 38 años? Excuse me. ¿Sabe cómo debía estar ese mastre? 38 años. Mira, es con un poquito de café que mancha el mastre, ya uno está buscando otro mastre. Imagina que pestaba. Porque nada nos habla que este tipo se bañaba. Yo todavía estoy pensando dónde hacía las necesidades. Silencio. Eso toma tu mate. ¿Por qué Dios va a pedir que este hombre levante una cosa tan asquerosa, tan difícil, tan vulgar? Levanta. ¿Sabes lo que yo pensé? Que se lo puso en una esquina de la casa. Y le dije, muchacho, bota ese mastre, ya que tú estás caminando, vamos a comprar uno nuevo. No. Déjame ese mastre. Porque ese mastre siempre me va a recordar la vida que viví antes y la que Jesús me sacó. Amén. ¿Tú quieres caminar? Cargue tu madre. No niega nunca de donde Dios te sacó. Amén. Se convierte en un testimonio vivo. Mi hermano mayor, que ya está con el Señor, antes de ser ministro, hasta los 30 años era un adicto de heroína en la ciudad de Nueva York. Se convirtió, en los últimos 30 años dedicó su vida al Evangelio, pero las marcas de las inyecciones estaban ahí y Dios no se las quitaba, para siempre recordarle de dónde te sacó. Toma tu lecho. Ya. Tomó su lecho y se mudó. Muchas veces los cambios no vienen a nuestra vida si seguimos viviendo cerca del punto, cerca del lugar que nos hace caer y tropezar. Hermanos, si queremos conservar la sanidad de Dios, la restauración, procuremos
movernos a lugares donde podemos conservar. Por ejemplo, si hay alguien aquí que Cristo lo salvó y usted no está viniendo a la iglesia, pues ahí lo tuyo está contado. Pero si viene a la casa de Dios, te mudes de un punto a otro punto, se va a conservar lo que Dios hizo en tu vida. Amén. Aunque después la gente se critica, ¿no? Que eso sería otro sermón. Nadie se percata, para que tú veas cómo la gente es ciega. Nadie se percata. Los fariseos dicen, mira que tú haces cargando el matre, eso todo apestoso y sucio. Cuando la ley, tanto en Nehemías 13, como en Jeremías 17, como en el Mishnah, y los 39 puntos que tenían de cómo guardar el sábado, no te permitía hacer eso. Y ellos tenían razón. Pero, brother, la ley no puede cegar. Ese es el tipo que tuvo 38 años y todo lo que tú ves, el matre que tiene encima. Tú no ves el milagro. Tú no ves lo que Dios ha hecho. Por tanto, detrás de esto hay que recuperar la visión de Dios. Amen. De empezar a ver lo que Dios está haciendo en la vida. Y no esas pequeñas violaciones. Cristo sabía, pero Cristo se paró y dijo, más importante es la vida de ese hombre que cualquier ley, de que cualquier tradición. Cuando la ley se convierte en obstáculo para la restauración de la vida, ya la ley se ha deshumanizado. Y pues Jesús dice, no, eso ya no funciona para arreglar la vida. Yo estoy aquí, mi vida. Amen. Porque para eso vino el Cordero de Dios, para rescatar lo que se había perdido. Que en esta mañana, espero en Dios, que no te mantenga en el estanque, puesto los ojos en Jesús. Cambia tu fe, ponlo en una persona y no en una cosa. Ponlo en la persona de Jesús. Y yo te garantizo que el tiempo se va a reducir. ¿Tú imaginas cuando ese hombre llega con el matre y toca la casa? Está allí, viene. Ok, aquí termino. Entra por aquí y dice, ¿hay gente ahí? Todavía. Una ilustración. Pero viste la reacción. ¿Tú te imaginas la reacción de la familia de él? Con un matre apestoso ahí estaba. Oh. Ese milagro se dio fuera de casa. Y a lo mejor tú tienes una hija, un hijo o alguien. Esto no está yendo a la iglesia. Pero eso no impide que Dios lo pueda alcanzar en el estanque que sea. Aleluya. Y que un día esa persona llegue a tu casa muy diferente de cómo entró. Porque, o como salió, ¿verdad? Porque Dios es el Dios que nos da vida y vida en abundancia. Amén. Vamos a orar, hermano, en esta hora. Dios está aquí. Amén.